Sostenía el bidón de gasolina entre mis manos temblorosas mientras rodeábamos la pequeña iglesia a medianoche. Lo que sucedió en los siguientes 60 minutos me hizo caer de rodillas y abandonar todo lo que creía saber sobre Dios. Mi nombre es Rashid Ahmed y tengo 27 años, soy de la Ciudad de México. El 10 de agosto de 2018, participé en lo que se suponía era un ataque justo contra los cristianos que estaban convirtiendo a los musulmanes de nuestra comunidad. Formaba parte de un grupo de 7 hombres que planeaban quemar una iglesia y silenciar su mensaje para siempre. En cambio, me encontré con el Dios viviente de una manera que destrozó por completo mi visión del mundo y me transformó completamente. Crecí en el barrio de Tepito en la Ciudad de México, hogar de la comunidad somalí más grande de México. Mi familia emigró de Somalia cuando yo tenía 3 años, huyendo de la guerra civil y buscando una vida mejor. Mi padre trabajaba en 2 empleos para mantener a nuestra familia. Mi madre crió a 6 hijos manteniendo estrictas prácticas islámicas en nuestro hogar. Éramos musulmanes devotos que intentábamos preservar nuestra fe en una cultura latinoamericana que creíamos era hostil al Islam. Desde mis primeros recuerdos, el Islam era el centro de la vida familiar. Orábamos 5 veces al día sin excepción. Ayunábamos durante el Ramadán incluso cuando era difícil. Asistíamos a la mezquita todos los viernes y la mayoría de las noches para oraciones adicionales. Mi padre nos recordaba con frecuencia que éramos extraños en tierra ajena y que nuestra identidad islámica era lo único que nos impedía ser corrompidos por la cultura mexicana. El apartamento en el que vivíamos era pequeño y estaba lleno de gente, pero mi padre había dedicado un rincón como nuestro espacio de oración. Había pintado caligrafía árabe en la pared con versículos del Corán. Las alfombras de oración estaban apiladas ordenadamente en el rincón, listas para usarse 5 veces al día. La llamada a la oración sonaba desde un pequeño altavoz que mi padre había instalado para recordarnos nuestras obligaciones, incluso aquí en México, lejos de las tierras musulmanas. Hazte esta pregunta, ¿alguna vez creciste creyendo que todos los que estaban fuera de tu comunidad eran tus enemigos? Así fue mi infancia. Me enseñaron que los cristianos eran politeístas que adoraban a 3 dioses. Me dijeron que habían corrompido la Biblia y rechazado al profeta final Mahoma. Me dijeron que sus misioneros eran enemigos del Islam que intentaban desviar a los musulmanes y destruir nuestra fe. Mi padre nos contaba historias sobre los cruzados cristianos que habían matado a musulmanes siglos atrás. Decía que las cruzadas nunca terminaron realmente, sino que solo cambiaron de táctica. En lugar de espadas y ejércitos, los cruzados modernos usaban la caridad, la educación y la amistad para lograr el mismo objetivo de destruir el Islam. Nos advertía constantemente que estuviéramos alerta contra la influencia cristiana. En la escuela, me mantenía principalmente entre los estudiantes somalíes. Formábamos nuestro propio grupo, almorzábamos juntos y evitábamos demasiada interacción con los estudiantes mexicanos. Era cortés pero distante con los compañeros no musulmanes. Participaba en deportes, pero siempre me aseguraba de detenerme para los tiempos de oración. Quería que todos supieran que primero era musulmán y después mexicano. Recuerdo un incidente en la secundaria que reforzó mi separación de la cultura mexicana. Un maestro asignó un proyecto sobre diferentes religiones y me emparejó con un estudiante cristiano llamado David. Me hizo preguntas sobre el Islam que interpreté como un ataque. Cuando preguntó por qué los musulmanes oraban 5 veces al día, pensé que se estaba burlando de nuestra devoción. Cuando preguntó sobre las diferencias entre sunitas y chiitas, pensé que intentaba exponer las divisiones dentro del Islam. Me quejé con mi padre esa noche por haber sido obligado a trabajar con un estudiante cristiano. Mi padre fue a la escuela al día siguiente y exigió que me asignaran un compañero diferente. Le dijo al maestro que los cristianos que hacían preguntas sobre el Islam eran una forma de acoso religioso. El maestro se disculpó y cambió mi compañero. Me sentí victorioso, como si hubiera defendido al Islam de un ataque. Para cuando llegué a la preparatoria, me había involucrado profundamente en el programa juvenil de la mezquita. Asistía a clases de teología islámica, idioma árabe y estudios coránicos. El imán nos advertía con frecuencia sobre los peligros de la asimilación.
Decía que la cultura mexicana estaba diseñada para alejarnos del Islam a través de la música, las películas, el noviazgo y especialmente el evangelismo cristiano. El imán nos mostraba videos de jóvenes musulmanes que habían sido convertidos al cristianismo por misioneros. Los llamaba ejemplos trágicos de lo que sucede cuando los musulmanes bajan la guardia. Decía que esos apóstatas habían traicionado a sus familias, a su comunidad y al propio Alá. Nos recordaba que el castigo por apostasía en la ley islámica era la muerte. Y aunque no podíamos implementarlo en México, los apóstatas merecían nuestro rechazo total. Me tomé estas advertencias en serio. Me convertí en uno de los defensores más vocales del Islam entre los jóvenes. Cuando otros adolescentes somalíes empezaron a vestirse como mexicanos o a escuchar música occidental, los confrontaba por comprometer su fe. Cuando las chicas de nuestra comunidad dejaban de usar el hiyab, las reportaba con el imán. Cuando los chicos empezaban a salir con chicas no musulmanas, les advertía que iban camino al infierno. Me veía a mí mismo como un guardián de la pureza islámica en un ambiente hostil. Mis amigos a veces me llamaban extremista o demasiado serio. Decían que necesitaba relajarme y disfrutar de ser joven. Pero yo creía que lo más importante en la vida era complacer a Alá y defender el Islam. Todo lo demás era distracción y tentación. Genuinamente pensaba que mi estrictez me ganaría recompensas en el paraíso y protegería a nuestra comunidad de la corrupción. Después de la preparatoria, asistí a una universidad local estudiando informática. Seguí viviendo en casa y permanecí muy involucrado en la mezquita. No tenía ningún interés en la típica vida social universitaria. Mientras otros estudiantes salían de fiesta los fines de semana, yo asistía a grupos de estudio islámico y reuniones de oración. Me sentía superior a ellos en mi dedicación a Dios. Durante este tiempo, me hice muy amigo de un grupo de jóvenes de la mezquita que compartían mi intensa devoción al Islam. Estaba Jamal, de 29 años, que trabajaba en construcción. Estaba Abdi, de 26 años, que manejaba un taxi. Estaba Hassan, de 25 años, que trabajaba en una tienda de abarrotes. Estaba Ibrahim, de 27 años, que estudiaba ingeniería. Estaba Yusuf, de 28 años, que trabajaba en seguridad. Y estaba Muhammad, de 26 años, que trabajaba en un restaurante. Nos volvimos como hermanos. Orábamos juntos, estudiábamos el Corán juntos y pasábamos la mayor parte de nuestro tiempo libre juntos. Hablábamos constantemente sobre defender el Islam y resistir la cultura mexicana. Nos veíamos a nosotros mismos como guerreros de Alá en territorio enemigo. No éramos violentos, pero estábamos absolutamente comprometidos a preservar la identidad islámica en nuestra comunidad por todos los medios necesarios. En 2017, algo sucedió que cambió el rumbo de mi vida. Una pequeña iglesia evangélica llamada Iglesia Comunidad de Gracia abrió sus puertas a solo 3 cuadras de nuestra mezquita en el barrio de Tepito. La iglesia estaba dirigida por el pastor Miguel, un exmisionero que había trabajado en África Oriental durante 15 años y hablaba somalí con fluidez. Esto levantó sospechas de inmediato en nuestra comunidad musulmana. La iglesia comenzó a ofrecer clases gratuitas de español, programas de capacitación laboral y comidas comunitarias. Invitaban a todos en el vecindario, incluidos los musulmanes. Colocaban volantes en somalí anunciando sus servicios. Iban de puerta en puerta presentándose y ofreciendo ayuda con necesidades prácticas. Algunas familias somalíes comenzaron a asistir a estos programas porque necesitaban ayuda con el idioma y para encontrar empleo. La iglesia nunca requería que las personas se convirtieran ni siquiera que asistieran a los servicios. Simplemente servían a la comunidad y mostraban bondad, pero su enfoque era claramente estratégico. El pastor Miguel había aprendido la cultura somalí durante sus años en África Oriental. Sabía cómo construir relaciones con la gente somalí. Entendía las necesidades de la comunidad y las atendía de manera práctica mientras compartía suavemente acerca de Jesús. Pero luego comenzaron a llegar informes a la mezquita. Algunos musulmanes que asistían a los programas de la iglesia estaban haciendo preguntas sobre el cristianismo. Estaban leyendo Biblias que la iglesia proporcionaba en traducción somalí. Asistían a los servicios dominicales por curiosidad. Y lo más preocupante,
Algunos incluso se habían convertido y bautizado. La comunidad estaba indignada. Veíamos esta iglesia como una amenaza directa a nuestra identidad islámica. El imán dio varios sermones del viernes advirtiendo sobre la iglesia. Los llamaba cruzados disfrazados que usaban tácticas modernas para lograr lo que los cruzados medievales no pudieron lograr mediante la conquista militar. Decía que su bondad era falsa y que su verdadero objetivo era destruir el Islam en nuestro vecindario. Los comparaba con lobos con piel de oveja que parecían mansos pero querían devorar al rebaño. Instaba a las familias a boicotear completamente la iglesia y rechazar todos sus programas. Decía que aceptar ayuda de los cristianos ponía a los musulmanes en deuda con ellos y creaba oportunidades para el engaño espiritual. Decía que cualquier musulmán que asistiera a la iglesia estaba coqueteando con la apostasía y poniendo en peligro su alma. Advertía a los padres que vigilaran cuidadosamente a sus hijos y los mantuvieran alejados de la influencia cristiana. Me obsesioné con oponerme a la iglesia. Comencé a monitorear sus actividades e informar al imán. Pasaba frente al edificio tomando notas sobre quién entraba y salía. Tomaba fotos de personas somalíes que entraban y salían. Confrontaba a los somalíes que veía asistir a sus programas preguntándoles por qué traicionaban al Islam al aceptar ayuda de misioneros. Publicaba advertencias en las redes sociales sobre la agenda misionera de la iglesia. Compartía artículos sobre la persecución cristiana de musulmanes en todo el mundo tratando de pintar a todos los cristianos como enemigos. Creaba cuentas falsas para dejar reseñas negativas de la iglesia en línea. Hice todo lo que se me ocurrió para dañar su reputación y alejar a la gente. Mira dentro de tu propio corazón ahora mismo. ¿Alguna vez has odiado algo tan intensamente que consumió todos tus pensamientos? Así era yo con la iglesia Comunidad de Gracia. Los veía como enemigos de Dios que necesitaban ser detenidos por todos los medios necesarios. Mi odio estaba alimentado por una genuina convicción religiosa. Realmente creía que estaba defendiendo el Islam y protegiendo a mi comunidad. En julio de 2018, una mujer somalí llamada Fátima, que había crecido en nuestra comunidad de la mezquita, se convirtió públicamente al cristianismo y fue bautizada en la iglesia Comunidad de Gracia. Conocía a Fátima personalmente. Tenía 24 años, era de una familia respetada y siempre había sido una musulmana devota. Su conversión impactó a todos los que la conocían. Su familia quedó devastada y la repudió de inmediato. Su padre se levantó en la mezquita y declaró públicamente que su hija estaba muerta para él. Su madre lloraba abiertamente durante las reuniones comunitarias. Sus hermanos se negaban a pronunciar su nombre. Toda la comunidad somalí hablaba de ello. ¿Cómo podía alguien criado como musulmán abandonar el Islam por el cristianismo? Era visto como la traición definitiva. Recuerdo haber visto a Fátima por última vez antes de su bautismo. Me acerqué a ella en la calle y exigí saber por qué estaba abandonando el Islam. Me miró con tanta paz y dijo algo que nunca olvidaré. Rashid, no he abandonado a Dios. Por fin lo he encontrado. Jesús es real y me ama de una manera que nunca experimenté en el Islam. Intenté durante años ser suficientemente buena para Alá y siempre fallé. Pero Jesús me acepta completamente por lo que Él hizo en la cruz, no por lo que yo puedo hacer. Sus palabras me enfurecieron. Le dije que había sido engañada por mentiras cristianas. Le dije que iría al infierno por apostasía. Le dije que había traído vergüenza a su familia y comunidad, pero ella simplemente sonrió con tristeza y dijo que estaba orando por mí. Eso me enfureció aún más. ¿Cómo se atrevía a orar por mí cuando era ella quien había abandonado la verdad? El imán convocó una reunión de jóvenes de la mezquita. Unos 20 nos reunimos en una sala trasera una tarde. El imán habló apasionadamente sobre la amenaza que la iglesia representaba para nuestra comunidad. Caminaba de un lado a otro con la voz elevándose con emoción. Dijo que si no hacíamos nada, más musulmanes serían engañados y descarriados como Fátima. Dijo que necesitábamos enviar un mensaje contundente de que la actividad misionera cristiana no sería tolerada en nuestro vecindario. No nos dijo explícitamente que atacáramos la iglesia. Era demasiado inteligente para eso. Pero su mensaje era claro. Algo tenía que hacerse para proteger el Islam y silenciar a estos misioneros.
Citó versículos del Corán sobre defender la fe y oponerse a quienes hacen la guerra al Islam. Habló de cómo los primeros musulmanes habían luchado para proteger la fe. Dijo, a veces los creyentes deben tomar acciones audaces cuando los líderes no logran proteger a la comunidad. Habló de cómo en los países musulmanes, las iglesias que evangelizaban a los musulmanes eran tratadas con severidad. Lamentó que viviéramos en México donde las leyes protegían a los misioneros cristianos e impedían que los musulmanes defendieran su fe correctamente. Pero insinuó que los verdaderos creyentes encontrarían maneras de proteger el Islam independientemente de las restricciones legales. El mensaje era inconfundible aunque nunca lo dijo directamente. Después de la reunión, 7 de nosotros nos quedamos y hablamos. Éramos los jóvenes más celotes de la mezquita. Todos habíamos sido criados con esta fuerte enseñanza anticristiana. Todos veíamos la iglesia como una amenaza directa y todos nos sentíamos llamados a hacer algo dramático para defender el Islam. Las palabras del imán habían encendido un fuego en nosotros que exigía acción. Alguien sugirió que vandalizáramos el edificio de la iglesia con grafiti. Podríamos pintar mensajes advirtiéndoles que abandonaran nuestro vecindario. Otro sugirió que amenazáramos directamente al pastor para que cerrara la iglesia y se fuera a otro lugar. Podríamos dejarle claro que su presencia no era bienvenida y que continuar tendría consecuencias. Luego Jamal, uno de los mayores de nuestro grupo, sugirió algo más permanente. Dijo que deberíamos quemar la iglesia cuando no hubiera nadie adentro, destruir el edificio por completo y obligarlos a abandonar nuestra comunidad para siempre. Dijo que enviaría un mensaje no solo a esta iglesia sino a cualquier otro misionero que pensara en apuntar a nuestro vecindario. El miedo nos protegería donde la ley no podía. La idea me impactó al principio. Prender fuego a un edificio parecía extremo y peligroso. Cruzaba una línea desde la protesta hasta un delito grave. Si nos atrapaban, enfrentaríamos una pena de prisión significativa. Pero mientras lo discutíamos durante las semanas siguientes, me convencí de que estaba justificado. La iglesia estaba atacando el Islam convirtiendo a los musulmanes. Eran enemigos de Dios que merecían castigo. Quemar su edificio enviaría el mensaje de que la actividad misionera no sería tolerada. Lo racionalizamos en términos religiosos. Dijimos que seguíamos el ejemplo de los primeros musulmanes que habían destruido templos paganos e ídolos. Dijimos que defendíamos a nuestra comunidad tal como los guerreros musulmanes a lo largo de la historia habían defendido el Islam contra sus enemigos. Dijimos que la iglesia nos estaba haciendo la guerra espiritual y que teníamos derecho a responder. Dijimos que Alá nos recompensaría por nuestra audaz defensa de la fe. Comenzamos a planificar cuidadosamente. Reconocimos el edificio varias veces, anotando entradas, salidas y medidas de seguridad. Observamos su horario, documentando cuando ocurrían los servicios y programas y cuando el edificio estaba vacío. Investigamos en línea cómo iniciar incendios que se propagaran rápidamente y fueran difíciles de extinguir. Planeamos rutas de escape y coartadas en caso de ser interrogados. Planeamos el ataque para el 10 de agosto de 2018, un viernes por la noche cuando sabíamos que la iglesia estaría vacía. Habíamos observado su horario durante semanas. Celebraban servicios los domingos por la mañana y los miércoles por la noche. Tenían varios programas durante la semana, pero los viernes por la noche el edificio siempre estaba oscuro y vacío. Atacaríamos entonces, lo quemaríamos y nos iríamos antes de que alguien lo notara. Acordamos reunirnos a las 11:30 de la noche en un estacionamiento a 2 cuadras de la iglesia. Vestiríamos ropa oscura y llevaríamos bidones de gasolina, trapos y encendedores. Nos moveríamos rápidamente, derramaríamos gasolina por todo el edificio, lo prenderíamos y escaparíamos antes de que el fuego fuera visible desde la calle. Para cuando llegaran los camiones de bomberos, el edificio estaría completamente envuelto en llamas sin posibilidad de salvación. Hazte esta pregunta, ¿alguna vez te convenciste de que hacer algo terrible era en realidad justo? Exactamente en ese punto me encontraba yo. Genuinamente creía que quemar esta iglesia era un acto de servicio a Dios. Pensaba que Alá me recompensaría por defender el Islam con tanta audacia. Me veía a mí mismo como un guerrero sagrado tomando las acciones necesarias para proteger mi fe y mi comunidad.
La semana antes del ataque me sentí extrañamente tranquilo y concentrado. Recé oraciones adicionales pidiendo a Alá que bendijera nuestra misión. Ayuné durante 3 días para purificarme espiritualmente. Leí pasajes del Corán sobre la yihad y la lucha en la causa de Dios. Me decía a mí mismo que me estaba preparando para un acto justo que agradaría a Alá y protegería el Islam. Me despedí de mi familia ese viernes sin decirles lo que estaba a punto de hacer. Abracé a mi madre un poco más de lo habitual. Estreché la mano de mi padre con especial respeto. Jugué con mis hermanos menores sabiendo que quizás no me verían de la misma manera después de esa noche si nos atrapaban. Pero estaba dispuesto a sacrificarlo todo por lo que creía que era defender la fe. Nos reunimos a las 11:30 de la noche del 10 de agosto en un estacionamiento a 2 cuadras de la iglesia. 7 jóvenes somalíes vestidos de oscuro cargando bidones de gasolina y trapos. La noche era cálida y húmeda, típica de la Ciudad de México en agosto. Las calles estaban tranquilas. La mayoría de la gente dormía. Nos pusimos en círculo y oramos juntos, pidiendo a Alá que bendijera nuestra misión y nos protegiera de ser atrapados. Jamal dirigió la oración en árabe. Recitó versículos sobre la yihad y la defensa de la fe. Pidió a Alá que aceptara nuestras acciones como adoración y nos concediera el éxito. Todos dijimos amén juntos con convicción. Nos animamos mutuamente diciéndonos que estábamos haciendo lo correcto. Nos recordamos que esto era necesario para proteger a nuestra comunidad. Nos motivamos como soldados que van a la batalla. Caminamos hacia la iglesia manteniéndonos en las sombras y evitando las farolas. Nuestros pasos resonaban en el pavimento. Los bidones de gasolina eran pesados e incómodos de cargar. Mi corazón latía con adrenalina y miedo. Una parte de mí quería dar la vuelta, pero aparté esos pensamientos. Nos habíamos comprometido con esta misión y no iba a echarme atrás. El edificio de la iglesia era un pequeño almacén reconvertido con una simple cruz en la fachada. Todas las luces estaban apagadas. Parecía vacío, tal como esperábamos. No había coches en el estacionamiento ni señales de actividad. Todo iba según el plan. Nos acercamos a la puerta lateral alejada de la calle donde seríamos menos visibles. Jamal había traído herramientas para forzar la cerradura de la puerta lateral. Trabajó rápida y eficientemente. En pocos minutos la cerradura cedió y la puerta se abrió. Nos colamos uno por uno con el corazón acelerado. Ya estábamos comprometidos. Habíamos cruzado la línea del planeamiento a la acción. No había vuelta atrás. Usamos linternas para ver en la oscuridad. El interior era simple y humilde. Hileras de sillas frente a un pequeño escenario. Instrumentos musicales en el rincón. Dibujos de niños pegados en las paredes con historias bíblicas. Una mesa con Biblias en español y somalí. Folletos sobre el cristianismo disponibles en varios idiomas. Todo confirmaba que esta era una operación misionera dirigida a nuestra comunidad. Ver esas Biblias en somalí me enfureció de nuevo. Estaban traduciendo sus falsas enseñanzas a nuestro idioma para engañar a nuestra gente más eficazmente. Habían impreso materiales específicamente diseñados para llegar a los musulmanes somalíes. Esto era claramente un esfuerzo coordinado para robar gente del Islam. Esto confirmaba que estábamos haciendo lo correcto. Este lugar necesitaba ser destruido antes de que más musulmanes fueran descarriados como Fátima. Nos dividimos para derramar gasolina por todo el edificio. Yo me encargué del área principal de adoración. Salpiqué gasolina en las sillas, las paredes, el escenario y los instrumentos musicales. El olor era abrumador y me mareó. Los vapores me quemaban los ojos y la garganta. Mis manos temblaban mientras vertía. Una parte de mí sabía que esto cruzaba una línea que nunca podría descruzar. Pero aparté esas dudas y me concentré en mi misión. Hassan se encargó del área de los niños. Derramó gasolina sobre los juguetes, los libros y los materiales educativos. Abdi cubrió la cocina y el salón de confraternidad. Ibrahim se encargó de las oficinas. Yusuf y Muhammad cubrieron los pasillos y la entrada. Jamal supervisó todo, asegurándose de que trabajáramos rápida y eficientemente.
En 15 minutos, la gasolina estaba esparcida por todo el edificio. El olor era tan fuerte que sentí que iba a vomitar. Abrimos ligeramente una ventana trasera para dejar entrar aire fresco mientras terminábamos nuestro trabajo. Todos tosíamos por los vapores. Mi ropa estaba empapada de gasolina por los derrames y las salpicaduras. Mis manos estaban cubiertas de ella. Sabía que el olor sería difícil de lavar, pero me decía que era un pequeño precio a pagar por defender el Islam. Cuando los 7 habíamos terminado de derramar la gasolina, nos reunimos en la puerta trasera, listos para encender el fuego y escapar. Habíamos trazado regueros de gasolina que llevarían las llamas por todo el edificio. Una vez encendido, el fuego se propagaría rápidamente. El edificio entero quedaría envuelto en llamas en minutos. Estaríamos a varias cuadras de distancia antes de que alguien lo notara. Jamal sacó un encendedor. Dijo una rápida oración en árabe pidiendo a Alá que aceptara nuestro acto. Luego se agachó para encender el reguero de gasolina que llevaba desde la puerta trasera hasta todo el edificio. Su mano estaba firme. Estaba absolutamente comprometido. Las llamas se propagarían rápidamente por todo el edificio. En minutos sería un infierno que los bomberos no podrían salvar. Fue entonces cuando lo escuchamos, un canto proveniente de algún lugar dentro del edificio. Todos nos quedamos paralizados. El encendedor se detuvo a centímetros de la gasolina. Habíamos vigilado este lugar durante semanas. Conocíamos su horario perfectamente. El edificio debía estar vacío, pero alguien definitivamente estaba adentro cantando en somalí. Jamal nos hizo señas de guardar silencio. Escuchamos con atención. El canto provenía de una habitación que no habíamos revisado, una pequeña sala junto al área principal de adoración que creíamos que era solo un cuarto de almacenamiento. La voz era femenina, joven, cantando una canción de adoración en somalí sobre Jesús siendo la luz del mundo. La melodía era hermosa y tranquila a pesar de nuestras violentas intenciones. Nos acercamos sigilosamente hacia el sonido con el corazón palpitando. Si alguien estaba adentro, todo nuestro plan estaba arruinado. No podíamos encender el fuego con una persona en el edificio. Eso sería asesinato, no solo incendio provocado. Algunos de nosotros queríamos abortar la misión de inmediato, pero Jamal insistió en que primero necesitábamos ver quién era. Jamal abrió lentamente la puerta de la pequeña habitación. Lo que vimos adentro nos detuvo por completo. Era Fátima, la mujer somalí que se había convertido al cristianismo y había sido repudiada por su familia. Estaba arrodillada en el suelo con una Biblia en somalí abierta frente a ella. Velas encendidas la rodeaban creando una luz suave. Cantaba y lloraba con los ojos cerrados, completamente perdida en la adoración, totalmente inconsciente de que 7 hombres con gasolina habían rodeado el edificio. Mi primer pensamiento fue de rabia. Aquí estaba la traidora que había abandonado el Islam. Aquí estaba la mujer cuya conversión había desencadenado nuestro ataque. Aquí estaba la apóstata que había elegido a Jesús sobre Alá. Encontrarla aquí parecía un regalo de Alá. Podríamos castigarla junto con destruir el edificio. Merecía lo que le pasara por traicionar el Islam. Pero entonces ocurrió algo que no puedo explicar del todo. Mientras Fátima continuaba cantando y llorando, completamente perdida en la adoración de Jesús, la atmósfera en esa pequeña habitación cambió dramáticamente. Una presencia llenó el espacio que era diferente a todo lo que había experimentado en todos mis años de práctica islámica. Era poderosa pero no amenazante, era santa pero acogedora. Era pura pero no condenatoria. Me hacía querer caer de rodillas. El aire se sentía denso y cargado como antes de una tormenta eléctrica. Pero en lugar de peligro, sentí una paz abrumadora. El odio y la ira que había estado cargando desaparecieron como humo. Mis justificaciones para quemar la iglesia de repente me parecieron vacías y malvadas. Miré mis manos cubiertas de gasolina y sentí horror ante lo que estaba a punto de hacer. Fátima abrió los ojos y nos vio parados allí. 7 hombres vestidos de oscuro sosteniendo bidones de gasolina y linternas. El olor a gasolina en todas partes dejaba en evidencia lo que habíamos planeado. Nuestra obvia intención de quemar el edificio con ella potencialmente adentro. Debería haber estado aterrorizada.
Debería haber gritado o huido. Pero no parecía asustada. En cambio, nos miró con compasión y amor que no tenían ningún sentido lógico. Se levantó lentamente, con calma, y nos habló en somalí. Su voz era suave pero firme. Hermanos, sé por qué están aquí. Sé que creen que están defendiendo el Islam. Sé que creen que quemar esta iglesia protegerá a su comunidad. Yo solía pensar exactamente como ustedes. Solía odiar a los cristianos y temer su mensaje. Pero Jesús me ha mostrado la verdad. Él los ama más de lo que pueden imaginar. Él no quiere que hagan esto. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. ¿Cómo podía hablar con tanta bondad a personas que habían venido a matarla? ¿Cómo podía llamarnos hermanos cuando éramos claramente sus enemigos? ¿Cómo podía amarnos cuando nosotros la odiábamos? Esto no era un comportamiento humano natural. Esto era algo sobrenatural. Era el amor de Jesús fluyendo a través de ella. Jamal empezó a gritarle con el rostro contorsionado de rabia. La llamó traidora y apóstata. Dijo que había abandonado la verdadera fe por mentiras cristianas. Dijo que merecía morir por su traición. Dijo que íbamos a quemar este edificio hasta los cimientos y que podía irse ahora o arder con él. Su odio era palpable y aterrador. Pero Fátima permaneció perfectamente tranquila ante su rabia. No se estremeció ni retrocedió. Se quedó allí irradiando paz mientras él le gritaba. Luego dijo algo que me atravesó directamente el pecho y lo cambió todo. No me iré. Si queman esta iglesia, tendrán que quemarme con ella porque prefiero morir con Jesús que vivir sin él. Adelante, enciendan su fuego. Pero sepan que Jesús los ama y murió por ustedes incluso mientras matan a sus seguidores. Mira dentro de tu propio corazón ahora mismo y hazte esta pregunta: ¿morirías por lo que crees? ¿Enfrentarías el fuego antes que negar tu fe? Fátima estaba allí completamente dispuesta a ser quemada viva antes que negar a Jesús. En ese momento vi una fe más fuerte que cualquier cosa que hubiera presenciado en el Islam. Este no era el cristianismo débil y corrompido sobre el que me habían enseñado. Esto era algo real, poderoso y por lo que valía la pena morir. Había pasado toda mi vida en el Islam. Había orado 5 veces al día durante más de 20 años. Había ayunado, dado limosna y memorizado el Corán. Había defendido el Islam con pasión y compromiso. Pero supe en ese momento que nunca estaría dispuesto a morir por Alá de la manera en que Fátima estaba dispuesta a morir por Jesús. Mi fe estaba basada en el deber y el miedo. La de ella estaba basada en el amor y la relación. La diferencia era obvia y devastadora para mi visión del mundo. Jamal realmente comenzó a encender el fuego. Su mano movió el encendedor hacia el reguero de gasolina. Lo iba a hacer. Iba a quemar la iglesia con Fátima adentro. Ella iba a morir porque se negaba a irse. Y nosotros nos negábamos a detenerlo. Quería gritarle que se detuviera, pero mi voz no funcionaba. Todo sucedía a cámara lenta. Pero antes de que la llama tocara la gasolina, ocurrió algo extraordinario que nos cambió a todos para siempre y que demostró más allá de toda duda que Jesucristo es el Dios viviente. Una luz apareció en esa pequeña habitación. Comenzó como un suave resplandor en el rincón, pero fue creciendo cada vez más brillante hasta llenar todo el espacio con una luz blanca deslumbrante. La luz no tenía ninguna fuente natural. No provenía de linternas ni de velas ni de las farolas del exterior ni de ningún accesorio eléctrico. Simplemente estaba allí, irradiando desde su propio poder, llenando la habitación con una luz tan brillante que apenas podíamos mirarla directamente. Y en el centro de esa luz se encontraba una figura, un hombre vestido con ropa blanca deslumbrante con una presencia que irradiaba al mismo tiempo un tremendo poder y un amor abrumador. Su rostro era bondadoso, pero sus ojos tenían una autoridad que me hacía querer postrarme. Sus manos mostraban cicatrices como si fueran de heridas que habían sanado. Cada detalle de él proclamaba tanto sufrimiento como victoria. Supe de inmediato sin que nadie me lo dijera que estaba mirando a Jesucristo. Esto no era una visión ni una alucinación ni un truco de la imaginación. Era el verdadero Jesús resucitado parado allí mismo en esa pequeña habitación en la Ciudad de México.
El mismo Jesús que había muerto en una cruz hace 2.000 años. El mismo Jesús que había resucitado de entre los muertos. El mismo Jesús que Fátima adoraba y que los cristianos de todo el mundo proclamaban. Era real y estaba aquí. Los 7 caímos de rodillas al instante. No podíamos mantenernos en pie ante esa presencia. Los bidones de gasolina cayeron de nuestras manos y resonaron en el suelo. Nuestras linternas rodaron olvidadas. No podíamos hacer nada más que arrodillarnos ante él. La santidad era demasiado abrumadora. El poder era demasiado grande. El amor era demasiado intenso. Quedamos completamente deshecho. Sentí cada pecado que había cometido alguna vez presionando sobre mí con un peso aplastante. Cada pensamiento de odio hacia los cristianos, cada acto de violencia que había planeado, cada vez que había rechazado la verdad, cada mentira que me había dicho a mí mismo. Cada vez que había lastimado a otros en nombre de la religión. La culpa era insoportable. Quería morir antes que enfrentar en lo que me había convertido. Pero junto con esa devastadora convicción llegó un amor abrumador. Me sentí amado de una manera que nunca había experimentado en toda mi vida. No el amor condicional que depende del rendimiento. No la aprobación distante de una deidad que exige perfección, sino un amor puro, incondicional y sacrificial que sabía absolutamente todo sobre mí y me amaba de todas formas. Un amor que me veía en mi peor momento y aún así me quería. Un amor que no merecía pero que se ofrecía libremente. Jesús no habló de manera audible, pero todos escuchamos su voz claramente en nuestros corazones. Se comunicó directamente con nuestros espíritus en somalí, nuestro idioma del corazón. Dijo, morí por ti. Resucité por ti. Te amo con amor eterno. Deja de luchar contra mí y vuelve a casa con el Padre. Esas simples palabras rompieron algo dentro de mí que había estado duro y cerrado durante 27 años. Comencé a llorar de manera incontrolable. Las lágrimas corrían por mi rostro. Mi cuerpo se sacudía con los sollozos. Todo mi odio se derritió como hielo bajo el sol. Toda mi certeza sobre el Islam se desmoronó como polvo. Todas mis justificaciones para la violencia se evaporaron. Supe más allá de toda duda que estaba en la presencia del propio Dios. Y no era nada como lo que me habían enseñado. Era mejor. Era más amoroso. Era más real. Jesús se volvió para mirar a cada uno de nosotros individualmente. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi tanto el juicio perfecto por mis pecados como la misericordia perfecta más allá de toda comprensión. Vi que sabía exactamente lo que había planeado hacer. Sabía que había venido a quemar su iglesia. Sabía que había querido herir o matar a sus seguidores. Sabía cada pensamiento malvado que había tenido alguna vez. Y sin embargo me miraba con amor e invitación, no con condena y rechazo. Sus ojos parecían decir, ven a mí, Rashid. Deja de huir de mí. Deja de luchar contra mí. Encuentra el descanso que tu alma ha estado buscando. Soy la verdad que has estado buscando. Soy el amor que has estado anhelando. Soy el Dios que has estado deseando conocer. La invitación era clara, convincente e imposible de rechazar. La luz permaneció quizás 2 o 3 minutos, aunque el tiempo parecía completamente irrelevante en ese momento. Durante ese tiempo, los 7 estábamos de rodillas llorando como niños. Jóvenes endurecidos que habían venido a cometer un incendio provocado quedaron reducidos a pecadores quebrantados, sollozantes y arrepentidos en la presencia del amor divino. Todo lo que creíamos saber sobre Dios estaba siendo destruido y reconstruido en esos sagrados momentos. Luego Jesús miró a Fátima y le sonrió con tan tierna afección. Ella seguía arrodillada con las manos levantadas en adoración. Su rostro brillaba de alegría y vindicación. Había permanecido firme en la fe, dispuesta a morir por Jesús. Y él había venido a rescatarla y a confrontar a sus atacantes con su presencia. Le dijo una sola palabra que todos escuchamos claramente. Fiel. Esa única palabra llevaba en sí volúmenes de significado. Bien hecho, buena y fiel sierva. Tu fe me ha complacido. Tu disposición a morir por mí ha sido tomada en cuenta. Tu testimonio dará fruto más allá de lo que puedas imaginar.
Estoy orgulloso de ti. Me perteneces para siempre. Fiel. El mayor elogio que el Creador puede dar a su creación. Luego, lenta y gradualmente, la luz comenzó a desvanecerse. No se apagó de repente, sino que se fue atenuando poco a poco como un atardecer. La forma de Jesús se fue haciendo menos nítida a medida que la luz disminuía. En instantes, la habitación volvió a la oscuridad normal, iluminada solo por las velas de Fátima y nuestras linternas caídas. Pero nada era normal ya. Todo había cambiado. No éramos los mismos hombres que habían entrado a esa habitación. El silencio después de que la luz desapareció fue profundo y pesado. Nadie se movió. Nadie habló. Todos permanecimos de rodillas intentando procesar lo que acabábamos de experimentar. El olor a gasolina seguía siendo fuerte, pero ahora olía a muerte y maldad en lugar de acción justa. Miré mis manos empapadas de gasolina y sentí un horror nauseabundo ante lo que casi había hecho. El silencio fue roto por la voz de Jamal. El mismo hombre que momentos antes estaba listo para encender el fuego, que le había gritado a Fátima con odio, que había sido el más comprometido con la violencia, ahora lloraba de manera incontrolable. ¿Qué hemos hecho?, gritó. ¿En qué estábamos pensando? Vinimos a atacar al propio Dios. Vinimos a destruir su casa y a matar a sus seguidores. Casi asesinamos a esta mujer inocente. Jesús, perdónanos. Por favor, perdónanos. Su quebrantado arrepentimiento abrió las compuertas para todos nosotros. Uno por uno, cada uno de nosotros comenzó a clamar por el perdón. Confesamos nuestro odio, nuestra violencia, nuestros planes de destruir. Admitimos que habíamos estado equivocados sobre Jesús. Reconocimos que no era un mero profeta sino el propio Dios en forma humana. Le suplicamos que nos salvara de nuestros pecados y transformara nuestros corazones como había transformado el corazón de Fátima. Abdi lloraba tan fuerte que apenas podía hablar. Pensé que estaba sirviendo a Alá. Pensé que estaba defendiendo el Islam, pero estaba sirviendo al odio y defendiendo mentiras. Jesús, lo siento mucho. Sálvame de mí mismo. Sálvame de mis pecados. Hazme tu seguidor como Fátima. Hassan seguía repitiendo una y otra vez, es real. Es real. Jesús es real. Se nos apareció. Nos habló. Es Dios. Es Dios. La simple verdad de ello lo abrumó completamente. Ibrahim confesaba pecados específicos. He odiado a los cristianos toda mi vida. He enseñado a otros a odiarlos. He difundido mentiras sobre ellos. He planeado violencia contra ellos. Jesús, perdóname. Cambia mi corazón. Hazme amar de la manera en que Fátima ama. Yusuf oraba en español y somalí mezclados. Jesús, moriste por mí. Me amas. No lo merezco, pero lo necesito. Sálvame. Te doy mi vida. Toda, para siempre. Muhammad era el más joven entre nosotros. Se acurrucó en el suelo y lloró como un niño que se había perdido y había sido encontrado. Quiero lo que Fátima tiene. Quiero conocer a Jesús como ella lo conoce. Quiero una fe por la que valga la pena morir. Por favor, Jesús, acéptame. Tómame. Soy tuyo. Y yo oré la oración más honesta de mi vida. Jesús, vine aquí a destruir tu casa. Tú viniste aquí a salvar mi alma. Merezco la muerte, pero tú ofreces vida. No tengo nada que darte excepto mi corazón roto y pecador. Si lo quieres, es tuyo. Perdóname. Sálvame. Hazme nuevo. Creo que eres Dios. Creo que moriste por mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos. Te doy todo. Fátima se levantó y se acercó a cada uno de nosotros aún irradiando esa paz sobrenatural. Puso sus manos sobre nuestras cabezas uno por uno y oró por nosotros. Sus oraciones eran simples y poderosas. Agradeció a Jesús por salvarnos. Le pidió que nos diera fuerzas para lo que vendría después. Oró para que tuviéramos el coraje de seguirlo a pesar del costo. Oró para que la misma gracia que la había salvado a ella nos salvara a nosotros y nos transformara completamente.
Cuando oró por mí, me susurró algo que nunca olvidaré. Rashid, te perdono por haber querido matarme, y Jesús también te perdona. Ahora eres mi hermano. Bienvenido a la familia de Dios. Su perdón me quebrantó de nuevo. No lo merecía, pero ella lo dio libremente tal como Jesús lo había dado. Hazte esta pregunta: ¿qué harías si te encontraras con el Dios viviente cara a cara? ¿Te aferrarías a tus viejas creencias o te rendirías a la verdad que está ante ti? Los 7 tomamos nuestra decisión esa noche en esa pequeña habitación. Entregamos nuestras vidas a Jesucristo allí mismo, rodeados de la gasolina que habíamos planeado usar para destruir su iglesia. Pasamos de terroristas a discípulos en un solo encuentro sobrenatural. Nos quedamos en esa iglesia hasta que el amanecer llegó sobre la Ciudad de México. Ninguno de nosotros quería irse. Nos sentamos en círculo con Fátima y hablamos durante horas. Ella nos explicó el Evangelio con claridad. Nos habló sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús. Nos explicó lo que significaba ser salvados por gracia mediante la fe. Respondió nuestras preguntas con paciencia y sabiduría más allá de su edad. Fátima llamó al pastor Miguel alrededor de las 4 de la mañana. Vino de inmediato a pesar de la hora. Cuando llegó y vio a 7 jóvenes somalíes arrodillados en su iglesia rodeados de bidones de gasolina, podría haber llamado a la policía de inmediato. Claramente merecíamos ser arrestados por intento de incendio provocado. La evidencia de nuestro crimen estaba en todas partes. El olor a gasolina era abrumador. Nuestras intenciones eran obvias. Pero el pastor Miguel no llamó a la policía. En cambio, se sentó con nosotros y escuchó nuestra historia. Le contamos todo. Cómo habíamos planeado quemar su iglesia. Cómo habíamos derramado gasolina por todo el edificio. Cómo habíamos estado a segundos de encender el fuego. Cómo habíamos estado dispuestos a quemar a Fátima viva. Cómo Jesús había aparecido y nos había detenido. Cómo habíamos encontrado a Dios y habíamos sido transformados. El pastor Miguel lloró mientras escuchaba. No lágrimas de ira o miedo, sino lágrimas de alegría y adoración. Seguía diciendo: Jesús, eres tan bueno. Eres tan fiel. Salvas a los perdidos. Transformas a los enemigos en familia. Gloria a tu nombre. Su respuesta ante casi ser asesinado fue adoración y alabanza. Eso confirmó todo lo que habíamos experimentado. Este era el verdadero cristianismo. Era Jesús viviendo a través de su pueblo. El pastor Miguel explicó el Evangelio de manera clara y exhaustiva. Nos llevó a través de pasajes clave de la Biblia. Nos mostró que todos los seres humanos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Explicó que la paga del pecado es muerte, pero que el don de Dios es vida eterna en Jesucristo. Nos enseñó que la salvación viene solo por la fe, no por obras, para que nadie pueda gloriarse. Nos leyó Romanos 10, 9-10, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Explicó que la salvación no era complicada. Era simple fe en Jesús y en lo que Él logró en la cruz. El pastor Miguel nos preguntó directa e individualmente si creíamos que Jesús era el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Nos preguntó si estábamos listos para confesarlo como Señor y entregar nuestras vidas a Él completamente. Uno por uno, los 7 dijimos que sí. Ya habíamos encontrado a Jesús personalmente. Ahora estábamos haciendo nuestra decisión de seguirlo oficial y pública. Oramos juntos para recibir a Cristo. El pastor Miguel nos dirigió en oración y repetimos después de él haciendo nuestras propias las palabras. Señor Jesús, confieso que soy un pecador. Creo que moriste en la cruz por mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos. Te acepto como mi Señor y Salvador. Entrego mi vida a ti completamente. Hazme nuevo. Transfórmame, soy tuyo para siempre. Amén. Los 7 oramos esa oración con absoluta sinceridad. Y mientras orábamos, la misma paz que había sentido cuando Jesús apareció me llenó de nuevo. El peso de la culpa se levantó. La carga de intentar ganarme la aprobación de Dios desapareció.
Sabía que estaba perdonado. Sabía que estaba salvo. Sabía que pertenecía a Dios para siempre. No por lo que yo había hecho, sino por lo que Jesús había hecho por mí. El pastor Miguel explicó que el bautismo era la declaración pública de nuestra nueva fe en Cristo. Dijo que así como Jesús fue sepultado y resucitó a la vida, el bautismo simbolizaba ser sepultado con Cristo en su muerte y resucitado a una nueva vida en Él. Sin dudarlo, los 7 dijimos que queríamos ser bautizados de inmediato. No queríamos esperar ni un día más para identificarnos públicamente con Jesús y declarar nuestra nueva fe. El pastor Miguel preparó la pila bautismal en la iglesia. Al amanecer del 11 de agosto de 2018, los 7 fuimos bautizados. Uno por uno, fuimos bajo el agua y salimos de nuevo. Cuando fui bautizado, sentí como si mi vida anterior estuviera siendo lavada y una vida completamente nueva estuviera comenzando. El hombre musulmán que llegó con gasolina y odio fue sepultado. El hombre cristiano salvado por gracia y amor fue resucitado. Salimos de ese bautismo riendo y llorando al mismo tiempo, abrumados de alegría y libertad. Fátima estaba allí presenciando nuestros bautismos y alabando a Dios. El pastor Miguel lloraba de alegría. Y en algún lugar sabíamos que el propio Jesús se regocijaba de que 7 ovejas perdidas hubieran sido encontradas y llevadas a casa con el Padre. El sol estaba completamente alto cuando finalmente dejamos la iglesia. Habíamos pasado toda la noche allí. Habíamos entrado como terroristas que planeaban el asesinato y el incendio. Salimos como hijos perdonados de Dios, comenzando nuevas vidas en Cristo. La transformación era completa e irreversible. Todo había cambiado. Pero ahora teníamos que enfrentar a nuestras familias y a la comunidad. Teníamos que contarles lo que habíamos hecho y en quienes nos habíamos convertido. Sabíamos que el costo sería severo. Pero después de encontrar a Jesús personalmente, nada más importaba. Habíamos encontrado la verdad y la seguiríamos independientemente de las consecuencias. Fuimos juntos a la mezquita para las oraciones del viernes esa tarde. Nos paramos ante el imán y la comunidad reunida y les contamos lo que había sucedido. Explicamos que habíamos planeado quemar la iglesia Comunidad de Gracia. Confesamos que habíamos derramado gasolina por todo el edificio. Admitimos que habíamos estado a segundos de encender el fuego. Luego les dijimos que Jesucristo se nos había aparecido en forma física, que se había revelado como el verdadero Dios, y que los 7 nos habíamos convertido al cristianismo y habíamos sido bautizados. La reacción fue exactamente lo que esperábamos. El imán estaba furioso. Su rostro se puso rojo de rabia. Se levantó y comenzó a gritar que éramos mentirosos y traidores. Dijo que habíamos sido engañados por magia cristiana y trucos demoníacos. Dijo que ningún verdadero musulmán abandonaría jamás el Islam por el cristianismo. Nos llamó apóstatas y dijo que merecíamos la muerte según la ley islámica. Cuando insistimos en que realmente habíamos visto a Jesús, que no era un truco ni una alucinación sino una aparición divina real, dijo que era un demonio disfrazado de ángel de luz enviado para desviarnos. Citó versículos del Corán sobre cómo Satanás engaña a las personas. Dijo que habíamos caído en el mayor engaño de todos y que ahora íbamos al infierno. Le dijo a la congregación que no se asociara más con nosotros. Dijo que cualquiera que siguiera siendo amigo de los apóstatas sería culpable de apoyar la apostasía. Dijo que nuestras familias debían repudiarnos completamente. Nos declaró muertos para la comunidad musulmana. Ya no éramos bienvenidos en la mezquita ni en los eventos comunitarios ni en los hogares musulmanes. Éramos parias y enemigos. Nuestras familias reaccionaron con devastación y rabia. Mi padre se levantó en esa reunión de la mezquita y declaró públicamente que yo ya no era su hijo. Dijo que el Rashid que había criado estaba muerto. Y que este apóstata parado frente a él era un extraño. Mi madre se desplomó de dolor, llorando y golpeándose el pecho. Mis hermanos me dieron la espalda y se fueron. En 24 horas perdí a toda mi familia y comunidad. Mi padre me echó de la casa. Mi madre se negó a hablar conmigo. Mis hermanos bloquearon mi número de teléfono. Los familiares extendidos llamaban para maldecirme y amenazarme. Los amigos de la infancia decían que estaba muerto para ellos.
Los 7 experimentamos un rechazo total similar de parte de todos los que habíamos conocido toda nuestra vida. Pero nos teníamos el uno al otro y teníamos la Iglesia Comunidad de Gracia. El pastor Miguel y la comunidad de la iglesia nos acogieron completamente. Nos ayudaron a encontrar lugares donde quedarnos cuando nuestras familias nos echaron. Nos proporcionaron comida, ropa y apoyo emocional. Nos conectaron con otros exmusulmanes que se habían convertido y podían guiarnos. Se convirtieron en nuestra nueva familia en Cristo. Los miembros de la iglesia estaban asombrados por nuestra historia. Aquí había 7 hombres que habían venido a quemar su edificio y Jesús los había transformado en hermanos en Cristo. Era un testimonio tan poderoso de la gracia y el poder de Dios. El pastor Miguel dijo que le recordaba al apóstol Pablo, quien había perseguido a los cristianos pero encontró a Jesús y se convirtió en el mayor misionero del cristianismo. Estudiamos la Biblia intensamente en esas primeras semanas y meses. Teníamos hambre de entender a este Jesús que habíamos encontrado. Leímos los evangelios múltiples veces aprendiendo sobre su vida, enseñanzas, muerte y resurrección. Estudiamos las cartas de Pablo aprendiendo sobre la salvación por gracia mediante la fe. Aprendimos a orar no en árabe ritual sino en somalí y español conversacional hablando con Dios como nuestro Padre amoroso. La diferencia entre el Islam y el cristianismo se fue haciendo más clara a medida que estudiábamos. En el Islam, habíamos estado tratando de ganarnos la aprobación de Dios mediante el rendimiento religioso. En el cristianismo, aprendimos que la aprobación de Dios ya era nuestra a través de lo que Jesús había logrado. En el Islam, nunca teníamos la certeza de la salvación. En el cristianismo, teníamos plena confianza de que pertenecemos a Dios para siempre porque Jesús lo prometió. Durante el mes siguiente, nuestro testimonio se extendió por la comunidad somalí en la Ciudad de México. La historia de 7 hombres que fueron a quemar una iglesia pero encontraron a Jesús y se convirtieron se hizo ampliamente conocida. Algunos la descartaron como mentiras y propaganda. Decían que nos habían pagado los cristianos para contar historias de conversión falsas. Otros estaban curiosos y querían escuchar más detalles directamente de nosotros. Poco a poco, otros somalíes comenzaron a visitar la iglesia Comunidad de Gracia queriendo investigar nuestra historia. Algunos venían enojados y a la defensiva, listos para argumentar y refutarnos. Otros venían genuinamente buscando la verdad, preguntándose si lo que decíamos podría ser real. Le contamos a todos los que quisieron escuchar exactamente lo que había sucedido. Describimos la luz, la presencia de Jesús, el amor que nos transformó. Respondimos preguntas y compartimos nuestra fe con valentía. En 6 meses, más de 30 musulmanes somalíes adicionales se habían convertido al cristianismo en la iglesia Comunidad de Gracia. Muchos de ellos citaron específicamente nuestro testimonio como la razón por la que estaban dispuestos a investigar el cristianismo. Pensaron que si Jesús se aparecería a 7 hombres que vinieron a destruir su iglesia y los transformaría de manera tan dramática, debía ser realmente quien los cristianos afirmaban que era. Nuestra historia se convirtió en una poderosa herramienta evangelística. En un año, más de 50 somalíes se habían convertido. La mezquita comenzó a perder miembros a un ritmo alarmante. Familias enteras se estaban convirtiendo juntas después de investigar el cristianismo. Los jóvenes que habían crecido como musulmanes estaban encontrando a Jesús a través de nuestro testimonio y encontrando una libertad y alegría que nunca habían conocido en el Islam. La comunidad que habíamos intentado proteger quemando la iglesia estaba siendo transformada por el evangelio que habíamos intentado silenciar. El imán intentó de todo para detener las conversiones. Dio sermones atacando el cristianismo. Trajo eruditos para debatir con el pastor Miguel. Difundió rumores sobre la iglesia. Amenazó a las familias que estaban investigando el cristianismo, pero nada funcionó. Una vez que las personas escuchaban nuestro testimonio e investigaban a Jesús por sí mismas, muchos quedaban convencidos. La verdad era más poderosa que las amenazas. Hoy, 5 años después, la Iglesia Comunidad de Gracia ha crecido de una pequeña congregación en apuros de aproximadamente 50 personas a una floreciente iglesia multiétnica de más de 300 miembros. Más de la mitad son exmusulmanes, en su mayoría de la comunidad somalí, pero también de otros orígenes.
La iglesia se reúne ahora en un edificio mucho más grande, comprado gracias al crecimiento en la asistencia y las ofrendas. El edificio original que intentamos quemar se usa ahora específicamente para el ministerio a los musulmanes. Alberga el programa del Islam a Cristo que proporciona estudios bíblicos, clases de discipulado y grupos de apoyo para los conversos musulmanes. La pequeña habitación donde encontramos a Jesús ha sido preservada exactamente como estaba. Personas de todo el país vienen a ver dónde apareció Jesús y a orar en ese espacio sagrado. Los 7 que fuimos a quemar la iglesia esa noche estamos ahora en el ministerio cristiano a tiempo completo. Jamal, que estaba listo para encender el fuego, es ahora pastor asociado en la Iglesia Comunidad de Gracia. Predica regularmente en somalí compartiendo el Evangelio con la misma comunidad que una vez intentó proteger de él. Su testimonio es particularmente poderoso porque era el más violento entre nosotros. Abdi trabaja con un ministerio llamado Somalíes para Cristo que planta iglesias en comunidades somalíes en todo México. Ha ayudado a iniciar iglesias en 6 ciudades todas enfocadas en alcanzar a los musulmanes somalíes con el Evangelio. Su testimonio ha sido destacado en publicaciones cristianas y habla en conferencias sobre evangelismo musulmán. Hassan completó su formación en el seminario y ahora pastorea una iglesia somalí en Guadalajara. La iglesia comenzó con 5 ex-musulmanes y ha crecido a más de 100 miembros. Hassan bautiza nuevos conversos regularmente, muchos de ellos ex-musulmanes cuyas vidas fueron transformadas al encontrar a Jesús. Ibrahim terminó su carrera de ingeniería y ahora usa su profesión como plataforma para el ministerio. Trabaja para una importante empresa tecnológica, pero pasa las tardes y los fines de semana compartiendo el Evangelio con inmigrantes somalíes. Ha llevado personalmente a más de 20 personas a Cristo a través de relaciones individuales. Yusuf trabaja con una empresa de seguridad cristiana que emplea a muchos ex-musulmanes. Usa su lugar de trabajo como campo misionero, compartiendo su testimonio y demostrando el amor de Cristo a sus colegas. Varios se han convertido gracias a su influencia y fiel testimonio. Muhammad completó su formación culinaria y es dueño de un restaurante que emplea a ex-musulmanes que enfrentan discriminación por convertirse. Proporciona empleos y comunidad a personas rechazadas por sus familias. Su restaurante se ha convertido en un punto de encuentro para los cristianos somalíes y un espacio neutral donde los musulmanes pueden hacer preguntas sobre el cristianismo sin sentirse amenazados. Y yo trabajo a tiempo completo como evangelista itinerante, compartiendo mi testimonio en iglesias, conferencias y universidades de todo México y del mundo. Le cuento a todos los que quieren escuchar sobre la noche en que fui a quemar una iglesia y en cambio me encontré con el Dios viviente. He compartido mi historia en más de 30 estados de México y 15 países. Miles han escuchado lo que Jesús hizo en la Ciudad de México. Me casé con una maravillosa mujer cristiana llamada Valeria en 2020. Era voluntaria en la Iglesia Comunidad de Gracia y ayudaba a discipular a los nuevos conversos del Islam. Tenía corazón por los musulmanes y un profundo conocimiento tanto del Islam como del cristianismo. Me ayudó a entender mi nueva fe más profundamente y me apoyó durante los difíciles primeros años. Servimos juntos en el ministerio a los musulmanes. Tenemos una pequeña hija llamada Gracia, llamada así por la iglesia donde conocí a Jesús y experimenté su gracia transformadora. Crecerá sabiendo desde sus primeros días que Jesús es real, que la ama incondicionalmente y que transforma vidas. Escuchará la historia de cómo su padre fue a quemar una iglesia y Jesús lo salvó en cambio. Mi relación con mi familia biológica sigue rota. Mi padre todavía me considera muerto. Mi madre no me ha hablado en 5 años. Algunos de mis hermanos se han comunicado secretamente expresando curiosidad sobre mi fe. Pero temen ser repudiados ellos mismos y investigan demasiado abiertamente. Oro por ellos constantemente y confío en que el mismo Jesús que se me apareció puede revelarse a ellos. Pero he ganado una familia mucho más grande en Cristo. Tengo hermanos y hermanas de todos los orígenes que aman a Jesús y se aman entre sí. La soledad que a veces siento por el rechazo familiar no es nada comparada con la alegría de conocer a Jesús personalmente y ser parte de su familia global. El costo ha sido real, pero la ganancia es infinitamente mayor. Sigo viviendo en la Ciudad de México. Sigo pasando en coche frente al edificio que intenté quemar.
Cada vez que lo veo, le agradezco a Dios por su misericordia y su intervención. Podría habernos permitido quemarlo y enfrentar el procesamiento penal. Podría habernos fulminado cuando llegamos con gasolina y odio. En cambio, se rebeló en amor y nos salvó. Transformó a terroristas en evangelistas. Transformó a enemigos en hijos. La pequeña habitación donde apareció Jesús se ha convertido en un lugar de peregrinación para muchos. Visitantes de todo el mundo vienen a orar en ese espacio y a pedirle a Dios que se les revele como se nos reveló a nosotros. Muchos han reportado poderosos encuentros con la presencia de Dios en esa habitación. Se ha convertido en tierra sagrada marcada por la aparición personal de Jesús. Mira dentro de tu propio corazón ahora mismo y hazte esta pregunta: ¿qué necesitaría para que entregues tu vida a Jesús? Llegué con gasolina para destruir su iglesia y Él me salvó de todas formas. Lo odié y Él me amó. Lo rechacé y Él me persiguió. Intenté asesinar a sus seguidores y Él me hizo su seguidor. Si Jesús haría eso por alguien como yo, absolutamente lo hará por ti. El hombre musulmán que llegó con fuego para silenciar una iglesia ya no existe. Murió esa noche en la presencia de Jesús. En su lugar se encuentra un seguidor de Jesucristo que ha visto su gloria, experimentado su gracia y comprometido su vida a proclamar su nombre. Si Dios puede transformar a 7 pirómanos en potencia en ministros del Evangelio, puede transformar a cualquiera. No hay nadie demasiado perdido. No hay nadie demasiado malvado. No hay nadie fuera de su alcance. No esperes un encuentro dramático como el mío. Jesús ya ha demostrado quién es al resucitar de entre los muertos hace 2.000 años. La evidencia está disponible para cualquiera que esté dispuesto a investigar honestamente. Cree en Él hoy. Acepta su sacrificio por tus pecados. Entrega tu vida a Él completamente y descubre el amor que lo cambia todo. El mismo Jesús que apareció en esa pequeña habitación en la Ciudad de México en 2018 está vivo hoy. Sigue transformando vidas. Sigue salvando almas. Sigue convirtiendo a los enemigos en familia. Está listo para transformar tu vida ahora mismo si abres tu corazón a Él. Todo lo que tienes que hacer es invocar su nombre en fe y Él responderá. Él promete que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Soy prueba viviente de que Jesús salva completamente, transforma radicalmente y ama incondicionalmente. Ven a Él hoy y experimenta por ti mismo la gracia que convirtió a 7 terroristas en testigos de su gloria.